El caso de la muerte de Cindy James ha desconcertado a investigadores y al público desde que ocurrió en 1989 en Richmond, Columbia Británica, Canadá. Cindy, una enfermera de 44 años, fue encontrada muerta, atada de pies y manos, con una cinta en la boca. Su muerte fue precedida por 6 años de acoso, agresiones físicas y eventos perturbadores perpetrados por una persona desconocida que ella misma reportó a la policía. Desde 1982, Cindy informó a las autoridades sobre más de 100 incidentes, incluidas llamadas telefónicas amenazantes, vandalismo en su propiedad y ataques físicos. En algunos casos, fue encontrada atada y golpeada, y en otros reportó haber sido inyectada con drogas desconocidas. Sin embargo, a pesar de la atención de la policía y de la comunidad, no se pudo identificar a ningún agresor, y no se encontraron pruebas concluyentes de que los eventos fueran el resultado de una intrusión externa. La falta de evidencia concluyente dejó este caso en el limbo, convirtiéndolo en uno de los misterios más desconcertantes y debatidos en la historia criminal de Canadá. Esta noche, en Mansión Terror, te contamos la historia. Cindy Elizabeth James nació el 12 de junio de 1944 en Oliver, Canadá. Era la mayor de 6 hermanos. Desde niña siempre quiso ser enfermera, por lo que fue esto lo que estudió hasta que en 1966 culminaron sus estudios. Comenzó trabajando con niños discapacitados y posteriormente se enfocaría en pediatría. Cindy no solo trataba a los menores con sus afecciones físicas, sino que su bondad y amabilidad le hizo ir más allá, ayudándolos con sus desequilibrios emocionales, lo cual describe el tipo de persona que era. Cindy era una joven adorada por todos los que la rodeaban, y la describían como bondadosa, cariñosa, alegre y llena de vida. Fue en su primer trabajo donde conoció al Dr. Roy Makepeace, quien sería su futuro marido. Roy era 15 años mayor que Cindy, lo cual no fue ningún impedimento para mantener una relación con él. De hecho, Roy se divorciaría de su esposa para poder contraer matrimonio con Cindy en diciembre de 1966. La familia de Cindy desaprobaba la relación que Roy y ella mantenían. Su padre Otto no consideraba que él fuera el hombre correcto para su hija, y no por la diferencia de edades, sino por el comportamiento de Roy, que le hacía sospechar de las intenciones de él con su hija. La familia de Cindy veía a Roy como controlador y posesivo. Sin embargo, Cindy era feliz, y eso era todo lo que les importaba. Haberse casado con él había sido uno de los sucesos más importantes en su vida. Los primeros años, su matrimonio estuvo lleno de vida y felicidad, pero todo cambiaría pocos años después. En 1982, 16 años después de casarse, Cindy le pediría el divorcio a Roy por razones desconocidas. Comentó que era un acuerdo mutuo y que todo seguiría como había sido hasta el momento, lo que al parecer era totalmente cierto. El divorcio se llevó a cabo, pero como Cindy dijo, nada cambió. Se seguían viendo o salían a cenar. Incluso pasaron algunas navidades juntos. Esta relación se mantendría así por unos años. Sin embargo, Cindy había estado sintiendo mucha presión, lo que hizo que empezara a comportarse de manera extraña, teniendo ataques de ansiedad, y su condición mental se fue deteriorando. A
ataques de ira y rabia contra quien alguna vez fue su marido, debido a lo que había estado reprimiendo contra él, tras algún tiempo empezó a agravarse, llegando a ser hospitalizada hasta en 7 ocasiones por supuestas autolesiones. Fue en este punto que el abogado de su esposo sugirió que rompiese cualquier relación con Cindy o su familia, lo cual hizo finalmente en 1985. Tras el rompimiento definitivo, Cindy comenzó a recibir una serie de llamadas anónimas. Tras contestar el teléfono y luego de unos segundos de un profundo y oscuro silencio, una voz distorsionada amenazaba a Cindy, sentenciando su futura muerte, tras lo cual el agresor colgaba el teléfono. Automáticamente se puso en contacto con las autoridades de Vancouver e informó lo que estaba sucediendo. Inmediatamente, los cuerpos policiales iniciaron una investigación para ver quién se escondía detrás de esas misteriosas llamadas. Durante los siguientes meses, la situación empeoró, ya que por la noche se podía escuchar a alguien caminando por su jardín y en alguna ocasión llegaron a romper las luces que alumbraban los alrededores. Además, su línea telefónica había sido cortada, sin contar las numerosas notas que se acumulaban en su buzón, describiendo detalladamente cómo sería su muerte. También llegó a encontrarse en su parabrisas imágenes de cadáveres en camillas. Poco después, comenzó a recibir por las mañanas paquetes de carne cruda y colgados de los árboles de su jardín aparecían una serie de gatos ahorcados, e incluso llegaron a aparecer sobre el tapete de acceso a su casa. Cada acción era acompañada de notas amenazantes, escritas con letras recortadas de periódicos y revistas. En las ocasiones que Cindy no se encontraba en su casa, el acosador entraba a su morada a romper las ventanas y destripar los cojines y almohadas. Misteriosamente, la policía nunca encontró ninguna prueba que inculpara o que pudiera dar una pista de la identidad del acosador. Esto hizo dudar a la policía y preguntarse, ¿cómo es que tras tantas acciones día tras día no se podía avanzar en el caso? ¿Cómo es que nadie de sus vecinos o conocidos había visto nada sospechoso? ¿Cómo era posible que el acosador no dejara ninguna huella o rastro de sus acciones? Al seguir investigando, descubrieron algo que los hizo desconfiar de Cindy, pues la sorprendieron paseando a su mascota a altas horas de la madrugada por calles completamente desiertas. ¿Cómo es que una mujer amenazada de muerte por un sujeto desconocido y temiendo por su vida sale a pasear sola en la madrugada en calles totalmente solitarias? La policía la interrogó por aquel extraño comportamiento y en menos de 24 horas su mascota desapareció, para ser hallada días más tarde colgando de un árbol, sucio y manchado con sus propias heces. Mientras más tiempo pasaba sin ninguna señal de acoso, Cindy parecía más frustrada, angustiada y desesperada. Acto seguido, invirtió todos sus ahorros en un investigador privado llamado O.C. Cavan. Este le dio una serie de instrucciones a la mujer, además de unos aparatos para mantenerse en contacto con ella. Sin embargo, pronto comenzó a sospechar de ella, ya que al pedirle que le diera información para poder ayudarla, ésta se negó a compartir cualquier información que la policía no tuviera en sus manos, tal vez debido a la desconfianza que fue adquiriendo. Por lo que el investigador decidió hablar con la madre de Cindy para saber cuál era la opinión que tenía de su hija, y sorpresivamente ambos coincidían, ya que según ella, Cindy tenía miedo de las amenazas y estaba guardando secretos, pero al parecer quería evitar que su familia saliera dañada. Todos sabían que su actitud evasiva era evidente. Cavan le dio una radio con un botón de auxilio en caso de que necesitara su ayuda e instaló luces alrededor de la casa. Una noche,
Caban escuchó una serie de ruidos extraños provenientes de la radio que le había entregado para mantenerse comunicados, y sin pensarlo dos veces, se dirigió rápidamente a la vivienda de Cindy. Para su sorpresa, se encontró con una escena que le dejaría desconcertado. Tras avanzar por el pasillo llamándola sin respuesta alguna, la encontró en la cocina boca abajo, con la cabeza de lado y las manos extendidas. Un cuchillo atravesaba su mano izquierda, perforando el suelo. Una nota ensangrentada perforada por el mismo cuchillo que decía: «Eres una perra muerta». Unas medias negras de nylon rodeaban su cuello. Tras llamar a la ambulancia, Cindy fue hospitalizada inmediatamente y tras su recuperación fue interrogada. Sin embargo, apenas pudo dar algunos detalles de lo ocurrido. La policía dio por cerrado el caso, pues consideraban que todo lo ocurrido había sido un montaje, por lo que ni siquiera se hizo una investigación oficial. Nadie le creía, a excepción de Caban. Cindy fue sometida a pruebas de polígrafo e hipnosis para comprobar si estaba mintiendo. Sin embargo, ella no era capaz de contestar con claridad. Pero la historia no terminó ahí, ya que las llamadas amenazantes continuaron aún después de eso. A diferencia de que esta vez el acosador parecía que conocía perfectamente los movimientos de los cuerpos policiales. Las llamadas duraban periodos extremadamente cortos, lo que impedía a los investigadores poder rastrear la llamada. Sin embargo, las sospechas contra ella continuaron por igual, ya que cuando los investigadores se encontraban en la casa, no ocurría ninguna actividad anormal. Sin embargo, en cuanto se retiraban y Cindy se quedaba sola, el tormento continuaba. La familia de Cindy defendía su inocencia y creían que el acosador estaba planeando los actos, de modo que la evidencia señalara que ella estaba inventando la situación. Su familia siempre apoyó a Cindy. Pensaban que el acosador era alguien cercano a ella, por lo que acudieron a la policía a dar el nombre de su sospechoso principal, Roy Makepeace. La policía aceptó a Roy como un sospechoso, teniendo en cuenta su historia, y pactó una llamada entre ambos, para determinar cuál podría ser la relación entre ambos. Cindy marcó el número del teléfono de Roy, que él contestaría, y al hacerlo, descargó todo su dolor y angustia por los años que la había sometido y el daño que le había causado durante su relación. Sorpresivamente, Roy respondió de manera fría y sin ninguna empatía hacia ella. La acusó de ser una enferma mental. Tras la llamada, la policía decidió interrogar a Roy y, según sus declaraciones, Cindy era una persona psicótica que padecía un delirio persecutorio, alucinaciones y personalidad múltiple. Él negó firmemente cualquier responsabilidad por lo que ella estuviera viviendo. La policía investigó durante 5 años a Roy, mas no pudieron encontrar ninguna prueba que lo vinculara con la situación de Cindy. Sin embargo, las palabras de su ex esposo serían posteriormente la sentencia de Cindy James. Cindy decidió mudarse a otro lugar, cambiando su apellido a James y pintando su auto de un color diferente. A pesar de estos cambios, no parecía tener resultados positivos, ya que el tormento continuaba por más cambios que hiciera en su vida. En una ocasión, fue hallada a más de 3 kilómetros de su casa, tirada en una zanja, vistiendo botas de trabajo para hombre y un guante en una de sus manos. Tenía el cuerpo repleto de fuertes golpes y parecía haber sido agredida sexualmente, además de tener una media negra de nylon alrededor del cuerpo e hipotermia. La policía descartó cualquier agresión hacia ella, pues suponían que previamente había mantenido relaciones con su consentimiento. Cindy no recordaba nada de lo sucedido y pidió a sus padres que la acompañaran durante su hospitalización hasta su recuperación total. Tras haber recibido el alta médica, Cindy decidió pasar unos días en casa de su mejor amiga, Agnes Goodcock,
y su marido Tom. Una noche, mientras todos dormían, fueron despertados por un fuerte olor a humo y un estruendoso golpe. Los tres se dirigieron al sótano, donde se encontraron la escena envuelta en llamas y humo. Corrieron a intentar alertar a las autoridades, aunque para su sorpresa, la línea telefónica estaba cortada. Salieron a la calle a buscar ayuda y ahí encontraron a un hombre al otro lado de la calle, a quien gritaron pidiendo auxilio. Pero este salió corriendo y se desvaneció en la oscuridad sin rumbo conocido. La policía comenzó a investigar la escena y descubrieron que el incendio había iniciado al interior de la vivienda y que efectivamente este había sido provocado. Al tratar de localizar al responsable del fuego, no encontraron evidencia alguna. Por consiguiente, Cindy se convirtió en la principal sospechosa del incendio. Tras el suceso, una serie de burlas cayeron sobre ella, denominando al supuesto hombre el acosador invisible. La salud de Cindy iba empeorando. Decidió vivir en casas móviles y desplazarse frecuentemente. Sin embargo, comenzaba a dudar de sí misma y todos los reportes y amenazas que había recibido quedaron en el olvido. El rechazo social y la tensión la obligó a refugiarse en un diario donde expresaba todo el sufrimiento derivado del acoso y la indiferencia de los demás hacia ella. Un psiquiatra decidió que lo mejor para ella era quedarse internada en un hospital mental durante un tiempo para poder recibir la atención adecuada. Durante un periodo de tiempo pensó en quitarse la vida, ya que pensaba que eso era lo único que le traería la paz a su vida. En julio de 1985 escribió en su diario: "Estoy tan sola, nadie en el universo va a entender esto jamás. De alguna manera, yo vivo en una realidad diferente a la de los demás. Existo junto a ellos, pero siempre por separado. He sido atormentada y acosada por alguien que me conoce lo suficientemente bien como para saber lo que realmente me duele. Siento una gran necesidad de justicia, pero tengo que aceptar que nunca la obtendré". Después de 10 semanas de aislamiento, Cindy James salió del hospital y lo primero que le dijo a sus padres fue que ya sabía quién era su acosador y que iba a enfrentarlo. Paralelamente, su investigador había conseguido grabar una de las amenazas telefónicas que a día de hoy se conserva. El 25 de mayo de 1989, Cindy desapareció misteriosamente cuando se dirigía a realizar unas compras a un centro comercial. Su vehículo se encontraba estacionado en los alrededores. Se encontraron varias manchas de sangre en la puerta del conductor y sus pertenencias estaban debajo del asiento. Al recibir la noticia, la policía no lo consideró una prioridad, ya que consideraban que era un montaje más de Cindy. Sin embargo, 2 semanas más tarde, su cuerpo fue encontrado en un terreno cercano a una casa abandonada. Estaba atada de pies y manos y con golpes en todo el cuerpo. De nuevo, una media negra de nylon estaba alrededor de su cuello, fuertemente amarrada. Una mancha de inyección en su brazo hizo a los investigadores buscar agujas en el perímetro, mas no hallaron ninguna. Además, la autopsia reveló que había fallecido por una sobredosis de morfina y otras sustancias tóxicas. Un total de 84 personas fueron interrogadas, pero ninguna pudo revelar información que pudiera conllevar al arresto o detención del posible homicida. Tampoco ninguna prueba que pudiera dar luz al caso. Patrick McBride fue un policía relacionado con el caso de Cindy James y fue amante de Cindy durante un tiempo, así como principal sospechoso.
ya que al ser policía de profesión, sería lógico creer que conocía perfectamente los movimientos de sus compañeros. Conocía cuándo había intervenciones telefónicas y las custodias a cargo de ella, y cómo eliminar, en todo caso, las huellas de sus crímenes. Celos, sadismo e incluso alguna conspiración con Roy serían los motivos que habrían podido conllevar a Patrick a cometer algún tipo de crimen contra Cindy. A pesar de eso, la policía nunca investigó a Patrick McBride. Finalmente, la policía determinó su muerte como suceso desconocido. Luego explicaron que se había tratado de un suicidio, teniendo como respaldo los escritos de su diario. Los padres de Cindy nunca creyeron en esto y mantuvieron firme su creencia de que Cindy James había sido asesinada. Su padre falleció en 2010 y poco después también fallecería su esposa. Melanie, hermana de Cindy, tardó 14 años en escribir un libro donde narra e intenta convencer al lector de que su hermana había sido asesinada por un desconocido. Sin embargo, las incógnitas de este caso siguen sin aclararse. ¿Qué fue lo que pasó con Cindy James? ¿Realmente se suicidó? ¿Quién o qué era lo que realmente acosaba a Cindy? ¿Y por qué lo hacía? ¿O será que Cindy inventó todo por algún motivo desconocido? Y de ser así, ¿por qué? Son preguntas para las que no tenemos una respuesta. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Y recuerda que nos veremos en la siguiente historia.